Entonces, bueno, vamos a implementar por voto popular el Quicksort y vamos a ver qué sale. Está perfecto, tenemos todo. ¿Cuál dijiste que se usaba más? Miren, en la vida real, cuando ustedes usen un método de ordenamiento, no se van a enterar cuál están usando. Así que no les va a afectar demasiado. En general ustedes, por ejemplo, tienen Python y hacen vector.sort o hacen JavaScript o hacen vector.sort o en Java hacen vector.sort o lo que sea. ¿Y qué método de ordenamiento usan? No sé. Usa alguno que tiene implementado. Así que no. No. En general no se usa ni Quicksort ni Mersort así nomás. Por ejemplo, Python, creo que en algún lugar estaba documentado qué método usaba Python, que era una variación de. Nunca me anoté el nombre. Eh, ahora, ahora que me preguntaron, me entró la duda. No, TeamSort, ese era. Sí, TeamSort. Siempre digo, TeamSort. Y después nunca me acuerdo el nombre. TeamSort. Ahí está. Si se ponen a buscar, hay un montón de métodos de ordenamiento, ¿sí? Pero este es el que usa Python. Por lo menos, sí. Por lo menos el que usaba al principio. No sé si lo sigue usando. ¿Sí? Es un método híbrido estable. ¿Sí? Derivado de merge sort y insertion sort. Es lo que les decía antes. Es de la familia D. ¿Sí? También se usa para las prioridades de array en Java 7, en V8, o sea, en Node, en JavaScript, en Octave, en Swift, en Rust. Generalmente ustedes no saben lo que están usando. Ustedes le dan, digamos, punto sort y ordena. El lenguaje ya eh, tiene designado su algoritmo y ustedes no van a implementar otro. Es muy raro que implementen uno, pero bueno, se puede hacer. En fin, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer quicksort. ¿Sí? La vida de un programador que no usa C es que aunque usen C, ya que vamos a hacer quicksort, ¿ustedes se acuerdan lo que hicimos la clase pasada con BubbleSort? ¿Alguno que haya estado en la clase pasada o que no haya estado pero haya visto la clase subida como corresponde? El ¿Qué es? genérico, Hicimos un BubbleSort genérico, completamente genérico. ¿Qué forma tenía? ¿Qué recibía? ¿Qué parámetros? la cantidad de bytes que vos tenías que incrementar cada vez El, que el- agregabas el vector, sí, ¿qué más? el tope, El vector, el tamaño del vector, el tamaño de cada elemento del vector, como dijiste vos. Me falta algo más. Una cosita más. el tipo de los elementos, no. El comparador. El comparador, sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a las funciones de C de la biblioteca estándar, tienen qsort. ¿Qué es qsort? Qsort es quicksort. ¿Sí? Quicksort, acá ven, es parte del estándar C89 y C99. ¿Qué recibe qsort? Qsort recibe una base que sería dónde empieza el vector, la cantidad de elementos, el tamaño de cada elemento y el comparador. ¿Sí? Es exactamente lo que hicimos con BubbleSort. ¿Sí? Ya lo tienen implementado en C. Tienen el Quicksort implementado de esta forma con la interfaz que implementamos nosotros. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes ya saben que se puede hacer completamente genérico. ¿Sí? No es casualidad que hayamos llegado a esto. No. Eh, ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todos. ¿Y cuál es la diferencia con el Quicksort R? Que es reentrante. Nada, básicamente, si vos te fijas, el comparador acá recibe tres parámetros. Y tenemos un extra. ¿Sí? Eso. ¿Ves? Acá dice, la función de comparación recibe un tercer argumento. Es como hacemos nosotros con el contexto, que pasamos un puntero más por si querés agregar alguna información de contexto, lo que sea. ¿Sí? Eh, ahí está. ¿Sí? Eso tampoco lo inventamos nosotros, digamos. No es que, mira, tenemos esta función que recibe un puntero a función que le vamos a pasar siempre como tercer parámetro, como segundo parámetro, el puntero que le pasé. ¿Y para qué quiero pasarle siempre el puntero si, digamos, bueno, es útil? ¿Sí? En fin, ahora que tenemos en claro esto, digamos,
por más que trabajes en C, no me acuerdo quién le estaba respondiendo, por más que trabajes en C, el quicksort ya lo tenés implementado. Ahí sí vas a saber que estás usando quicksort, pero ya está implementado, no lo tenés que implementar a mano. Que acá Marcos había dicho de la vida de un programador que no usa C. Si usas C, tenés el quicksort implementado. Si usas C y estás cursando algoritmos 2, Cátedra Méndez, no podés usar esa función qsort, desgraciadamente. Tenés que implementar tu propio quicksort o mergesort o lo que sea, si llegas a necesitar para algún TP. Así que bueno, ahí ya saben que está y saben que no la pueden usar, desgraciadamente. Si no, no tiene chiste, chicos. Vamos a crear nuestro propio qsort. .cf, no. .c. Es que si no sería demasiado fácil. Es como que les demos algoritmos 2 en C++ y le dejemos usar stdlist, stdvector y ya tienen todos los TDAs implementados. ¿Y qué aprendieron? Aprendieron que existe la lista. Bueno, ¿no tiene un poco más de valor que la armen ustedes? Sí. Así que, main. Claro, pero nos enseñás a armarla y después es tipo, bueno, listo, toma. Bueno, pero yo quiero asegurarme de que hayas aprendido bien, ¿no? Entonces tengo que ver cómo lo haces. No me queda otra. No me escapo. En fin. ¿Cómo hacemos un quicksort? Vamos a hacer, como siempre, que hacemos nuestros programitas raros, vamos a hacer un main, ¿sí? Donde vamos a poner, no sé, un vector a ordenar, llamémosle números, ¿sí? Y vamos a poner nuestro vector números para ordenar. ¿Qué ponemos? No sé. 6, 8, 4, 2, 6, 9, 1, 0. Y no sé. 66. Y menos 1, ya que estamos. Ahí está. Tenemos un vector de números. ¿Quieren hacer...? No les voy a preguntar cómo. Vamos a hacer un quicksort que ordene vectores de números nada más. Después ya saben cómo generalizarlo como hicimos la clase pasada. No van a tener ningún problema para hacerlo. Así que vamos a tener una función que sea qsort. ¿Sí? Que no va a ser la misma qsort que... De hecho, no me acuerdo dónde está qsort. Está en stdlib. Bueno, no usemos el nombre qsort porque se va a chocar con esa. Usemos quicksort. ¿Tá? Si no tenemos problema de nombre. Le vamos a pasar el vector números. Le vamos a pasar... ¿Qué más le vamos a pasar? El tamaño, ¿no? Tamaño. Y tamaño va a ser igual a sizeof de números dividido sizeof de números. Esto es lo mismo de siempre, no hicimos nada raro. Ese int tamaño, ¿qué tiene? Gracias Noah por confiar en nosotros. Ay, qué buena que es Noah. La ñ, no pasa nada con la ñ. O sea, no me acuerdo si lo hablamos alguna vez. El problema de la ñ es, si el compilador es viejo, yo nunca me acuerdo si C99 especifica que el compilador tiene que soportar los caracteres UTF-8. Yo no me acuerdo si habla de la codificación del archivo. Pero GCC se los va a tomar, no pasa nada. Lo que no les va a tomar, creo que... Estoy casi seguro de que lo hablé, si no fue este cuatrimestre fue el anterior. El problema es cuando tienen esto, ¿sí? Char n es un carácter, ¿sí? Char c, n, ¿sí? N es un carácter, pero ñ no es un carácter. Ahí se les va a quejar, ¿sí? Porque ocupa más de un byte. Pero, digamos, es otra cosa. Bueno, para que se queden tranquilos, hagamos tamaño. ¿Tienen un miedo a la ñ? Queremos lograr esto y lo que queremos hacer es que después de esto mostremos el vector, ¿sí? Mientras que dice a menor a tamaño y más, y lo que vamos a hacer es un printf, printg viene después de printf, tiene que ser mejor. Vamos a mostrar numerito como números sub, ¿sí? Entonces básicamente lo que yo quiero lograr es que mi quicksort ordene el vector in place, ¿no? En el mismo lugar. Vamos a stdlib, stdio. Stdlib, no sé si hace falta, no importa, stdio. ¿Sí? Y vamos a definir nuestra función quicksort, que va a recibir el puntero a enteros, ¿sí?
Recuerden que estamos haciendo una implementación con enteros. No hace falta comparador ni nada porque ya sé que van a ser enteros. Y el tamaño. ¿Sí? ¿No te falta el ampersand? ¿O me estoy equivocando? Te estás equivocando. ¿Por qué? ¿Quién sabe decir por qué se está equivocando el compañero? Y le sabe decir, digamos, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no querés cambiar el tamaño? No, estoy hablando del vector, pero Porque un vector ya es como un puntero. Sí, se pasa un puntero, básicamente. Le estás pasando un puntero a estos elementos. ok. Porque en C, punteros y vectores, bla, bla. Bueno, exactamente lo que es el famoso bla, bla. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar si corro esto? Nada, pero ¿qué va a pasar si hago make qsort y corro qsort? Me va a mostrar el vector. Vamos, no sé si se ve. Ah, esto es lo que le estaba debugueando a... Sí, no importa. Me va a mostrar el vector como estaba originalmente. No cambió nada. ¿Por qué? Porque todavía no implementé nada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo arrancamos nuestra implementación? ¿Cómo funciona Quicksort? Eligiendo pivotes. Ok. Elegir pivote. Y después, paso 1, paso 2. Lo hacemos recursivo con la izquierda de ese vector. No, perdón. No, hay que swapear dejando los menores al pivote de un lado y los mayores del otro lado. Bien. Por tradición, acá lo que hacemos es escribir un método que se llama pivotear. ¿Sí? Pivotear va a recibir el vector, el tamaño, posición, pivote, y me va a devolver dónde está el pivote. ¿Sí? Lo que va a hacer pivotear va a hacer ese proceso de elegir un pivote y dejarlo entre medio de las cosas. ¿Sí? Entonces tenemos que escribir esta función. ¿Cómo escribimos esta función? Pivotear. Recibe int pointer y recibe un int tamaño. ¿Sí? Inicializo la posición del pivote. Sí, Valentina ¿Sí? No, perdón. No, sí, iba a decir justamente, Valentina les dio un algoritmo específico de cómo hacerlo. No es el único, pero es uno que es bastante sencillo de implementar. ¿Cómo hacíamos? ¿No le asignás la Y la posición? ¿No le asignás la posición? ¿Qué significa La primera eso? posición del vector. Vamos a empezar a recorrer el vector, ¿sí? De izquierda a derecha, así de primero al último. Vamos a recorrerlo, eso seguro. Vamos a hacer, si quieren hacemos un for, un while. Yo siempre les pregunto y nunca les hago caso. Pero hagamos si quieren un while. Un for. Desde igual a 0 hasta dónde. Mientras que i sea menor al tamaño. Y más. Y vamos a ir recorriendo y vamos a ir haciendo algo. ¿Sí? En realidad sería tamaño menos 1. Porque... Sí. Y en realidad... no importa. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Comparás con el que está en tamaño -1. Comparás el i con el que está en tamaño menos 1. Vamos a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Es lo mismo. Lo que quieren a ustedes. Fíjense que cuando lo hagamos genérico, el ordenar de menor a mayor o de mayor a menor es lo mismo porque lo que cambia es el comparador que les pasamos. ¿Sí? Pero hagamos de menor a mayor. No sé en qué cambia eso. ¿Qué otra cosa me dijeron? No, para ir Dice- sumando, o sea, aumentando la posición del pivote y eso. Sí, fíjense que lo que había hecho Valentina, es decir, yo tengo un puntero acá que es el que hicimos, ¿sí? Con el i vamos a ir recorriendo el vector y después dijo que
íbamos a mantener otro puntero, que alguno puso ahí, posición del pivote. Manteníamos un puntero al final. ¿Por qué? Porque suponíamos, decimos, bueno, supongamos que el pivote va a quedar al final. ¿Sí? Entonces lo que hacíamos que era comparar el que estoy apuntando contra qué lo comparo. Con el siguiente. Con el siguiente. Les digo la verdad, no sé qué algoritmo dio Valentín este cuatrimestre, creo que dio el mismo de siempre, pero no sé. No, o sea, lo que dijo es que, o sea, inicializás la posición del pivote, ponele en el 0 y o sea, comparás el número que tenés ahí con ese primero, digamos. Si te da, o sea, depende de lo que estés buscando, ¿no? Si te da que es mayor y estás ordenando de mayor a menor, aumentás uno la posición del pivote y swapeás con, no sé, una cosa así. Bien, No sé cómo ponele, explicarlo está así. bien, marquemos lo distinto, estamos comparando contra este, ¿no? Algo así hicieron, compararon contra el último, ¿o no? Sí, exactamente. El último era el Bien. pivote. Este va a ser mi variable de iteración. Y ustedes dicen, bueno, supongo que lo que va a contar esto en realidad es la cantidad de elementos menores que encontraron, ¿sí? Entonces yo digo, cantidad de elementos menores que encontré, bueno, 0, todavía no encontré ninguno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro este y comparo. ¿Este es menor que este? No. Entonces, ¿qué hago? Swap. Avanza la posición del pivote, o sea, lo que está al inicio del vector avanza una posición. ¿Avanzo el azul o avanzo el negro? Para. No. El azul, ¿no? El azul es la posición del pivote. El negro es el contador, tipo el I. O El sea, negro ¿cuál es es? el Claro, I. no Este sé es el que va a cuál ir es más. recorriendo buscando. Este es el que va comparando, ¿sí? Ahí apunta el elemento. O sea, avanzar los dos en realidad. ¿Por qué avanzás los dos? ¿Por qué avanzás uno? ¿Qué significaba esto que hacía Valentina? ¿Y por qué lo hacía? Cuando avanzás es porque tenés un elemento menor o mayor según tu criterio al que estás comparando. Entonces, Ok. por decirte, no sé qué habíamos dicho si ordenábamos de mayor a menor, pero el 8 no es mayor es mayor al 4. Entonces, si estamos ordenando, debería avanzar 1, porque estamos buscando el menor. Vos lo que me decís entonces es, si el que estoy apuntando con la variable de iteración es menor a este o a este. Es la parte que no les entiendo, digo. Porque, digo, no sé. Si me están hablando del 4, si me están hablando de la flecha azul. O sea, lo que digo es la posición del el que marcábamos. No sé, la posición, la flecha azul, ¿qué significa? Perdón, primero esa pregunta. Esto creo que Valentina lo llamaba posición final del pivote. Sí, posición de pivote. Sí, creo yo. posición del pivote. Ok, posición de pivote. Bueno, en realidad vos avanzás siempre que depende si vos querés ordenar de menor a mayor, comparás con el 4. Entonces, si vos estás ordenando y decís, bueno, es menor, es porque el 4 va a tener, aunque sea un espacio menor, un número menor, entonces necesitas moverte un espacio. Bien, a eso quería llegar. ¿Qué voy a indicar con este? Es, como dije, posición final del pivote. ¿Por qué la posición del final del pivote? Porque me va a decir dónde va a quedar este. ¿Cómo determino yo dónde va a quedar este? Bueno, si dijimos que esto era de mayor a menor, ¿dónde va a quedar este? Bueno, va a quedar Menor a después mayor. de todos los elementos menores. Entonces, si en el vector tengo 0 elementos menores, esto debería terminar acá. Si tengo un elemento menor, debería terminar acá. Si tengo 2 elementos menores, debería terminar acá. Sí, esa es la idea. Claro, el pivote siempre va a terminar con elementos menores a su izquierda y mayores a su derecha. Bueno, si Claro, es que hay mayores o menores, pero si no hay. claro, esa es la O idea. sea, en este caso, si era de menor a mayor, solo voy a swapear cuando tenga un número que es menor al 4, ¿Pero por qué? para que me queden justamente, a medida que voy avanzando, los mayores a la izquierda Ok, y los menores a la derecha, pero ¿cómo? ok. Entonces, digo de nuevo,
Vengo acá, comparo el 8 con el 4. ¿El 8 es menor que el 4? No. Entonces, ¿qué hago? Avanzas la posición del pivote porque no puede quedar ahí entonces el 4 todavía. ¿Pero es de menor a mayor? ¿Sí? ¿No habíamos quedado en eso? Sí. Acuérdense Nada. que Entonces nada, dejas la posición del pivote ahí. No, nada, ¿sí? ¿Por qué? Si esto fuese menor, digo, sí, corre la posición 1 para acá. ¿Por qué? Porque encontraste uno menor. Entonces el 4 no va a quedar al principio, va a quedar por lo menos en segundo lugar. ¿Sí? Como el 8 es mayor, esto no me indica que el 4 no va a quedar en la primera posición, no me dice nada. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé por qué todos me están insistiendo con avanzar este todavía, pero... Es que creo que no había quedado claro el criterio, porque en la presentación lo habíamos puesto de mayor a menor, quizás por eso nos quedamos con eso. O sea, yo tengo que seguir iterando hasta que se cumpla mi condición y si no se cumple ya queda ahí, el azul queda en el primero. Solo en el caso de que se Vos cumple... tenés hago que el 4. recorrer todos. Sí, tenés que Claro, recorrer todos. ahora va ¿Por queriendo. qué? Porque vos qué querés saber? Vos querés saber cuál es la posición final de este 4. La posición final de este 4, ¿cuál va a ser? Bueno, si yo cuento cuántos menores a 4 hay, yo, mira, digo, a ver, 2 y 1 son menor que 4. ¿Sí? Entonces yo sé que 4 va a terminar en esta posición y 2 y 1 tienen que quedar del lado izquierdo. ¿Sí? Y los demás tienen que quedar del lado derecho. ¿Sí? Eso quiero lograr. Entonces, si yo sé que antes que el 4 van dos números, esto va a terminar acá y el 4 va a terminar yendo acá. ¿Sí? Esa es la idea, es saber, el azul va a contar en qué posición va a finalizar el 4. Yo digo, inicialmente, supongo que no hay ningún menor que el 4. Como no hay ningún menor que el 4 va a terminar en la posición 0. Entonces me fijo, ¿8 es menor que 4? No. Entonces, ¿va a cambiar la posición final del 4? No. ¿Sí? Entonces avanzo. Digo, ¿5 es menor que 4? No, No. avanzo. Entonces este no se me va a mover. Todavía no encontré ningún menor a 4. Entonces avanzo. ¿7 es menor que 4? No. ¿2 es menor que 4? Efectivamente. Efectivamente. Entonces yo sé que el pivote no puede estar en la posición 0. ¿Por qué? Porque sé que por lo menos hay uno menor. Entonces debería avanzar este. Si solamente hago eso, el pivote va a terminar acá, pero a la izquierda me va a quedar el 8. ¿Sí? Yo no quiero eso. Entonces lo que hacemos es decir, intercambio. ¿Sí? Hago swap. Digo, el 2 me viene acá, el 8 viene acá, y con este movimiento, ¿qué logro? Logro que el elemento que es menor a 4 me quede antes de lo que va a estar el 4. ¿Sí? Y ahí sí avanzo este. ¿Sí? Y sigo avanzando el negro. Avanzo el negro al próximo y digo, che, ¿es menor que 4? Sí, es menor. Entonces hago lo mismo. Yo sé que en la posición donde está apuntando ahora el azul, tiene que ir algo menor a 4, que es justamente lo que tengo en la mano. Entonces intercambio y avanzo. ¿Sí? Ya recorrí todos los elementos, menos el último, digamos que no tiene sentido porque es el pivote. Y cuando llego a este punto, yo ya sé que el pivote va a terminar en esta posición. Entonces ahí sí puedo intercambiar este con este y ahí ya me queda el pivoteo está hecho, digamos, la posición final del pivote es esta y los elementos me quedaron los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Quedó claro cómo lo implementamos? Listo. Entonces, de nuevo, vamos a decir que si tamaño es la cantidad de elementos del vector, el último índice que tenemos que visitar es tamaño menos 1, ¿no? Está bien, tamaño, mientras que sea menor a tamaño menos 1, eso está bien. Bien, hagamos la posición del pivote es tamaño menos 1. Y la posición final del pivote inicialmente es 0, ¿sí? O si quieren, cuántos menores encontramos al pivote, pero bueno, es 0. ¿Sí? Básicamente esto es lo que estamos haciendo. Y entonces tal vez no deberíamos hacer hasta menos 2, porque justamente si no comparamos la Pero última. con el menos 2 tenés que comparar. Claro. El último, digamos, esta es posición del pivote y esta es posición Está menor, menos no, 1. porque la condición es menor, ¿no? Del for. Menor, claro.
Ah, entonces sí, listo. Ya está. Sí, en realidad no tiene mucho sentido que le llamemos posición pivote, porque posición pivote. Está bien, sí, no, posición pivote es tamaño -1. Y con esto vamos a comparar uno menos. Como empiezan a ser. Está bien, listo. Así está perfecto. Ahí No está. entiendo por qué -1 el tamaño, disculpa. Porque si vos tenés un vector de Sí. tamaño 1, la Ujú. posición más grande que puedes acceder es 0. Ah, no, -1 listo, siempre. sí, lo de siempre, igual que cuando hacíamos Lo de listas, sí. siempre. Entonces, como este es -1 y nunca llegás, digamos, porque buscas los menores, nunca vas a llegar ahí con tamaño -1, vas a llegar al anterior. Y ahí tenés el -2. Obvio, obvio. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que dijimos antes, dijimos, si vector sub i es menor que vector sub posición pivote, ¿qué hacemos? El swap. El famoso swap. Swap. ¿Qué hacemos swap de qué con qué? Swap en el vector de... Bueno, podemos hacerlo directamente acá. El auxiliar va a ser a igual a vector sub i y después hacemos vector sub i igual a vector post pivote y después hacemos vector vector. ¿Por qué no me autocompleta? Ah, qué estúpido. ¿Por qué no me autocompleta? Claro, porque no existe. Vector post pivote es igual a auxiliar. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí intercambiamos uno con el otro. Perdón, ¿no tenés que intercambiarlo con la posición final pivote? Tenés razón. Final. Ahí me di cuenta que lo escribí mal. Final. ¿Está? Tenés razón. ¿Sí? No con la posición de pivote, sino con dónde va a quedar al final. ¿Sí? Con cuántos menores tenemos. Ahí está. Y después de hacer esto, intercambiábamos y ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, tenemos que incrementar este. Más. ¿Sí? Y en los dos casos, tanto si era menor como no era menor, teníamos que incrementar i, pero bueno, ahí se incrementa solo. ¿Sí? Y como final dijimos que bueno, vamos a devolver dónde quedó el pivote, y el pivote quedó en posición final pivote. ¿Sí? Ese sería el pivoteo, como se llama. En realidad, antes de salir, digamos, yo acá me falta el último paso que era hacer de nuevo el swap. Sí, hagamos el swap. Void swap int pointer vector int b. ¿Sí? Creo que copié algo de más. Esto sería A. Esto sería A. B. B. Esta se me escapó. Ahí está. Swap de vector con i y post final pivote. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegábamos al final y determinábamos dónde quedaba la posición final del pivote, teníamos que intercambiar de nuevo la posición del pivote. Digamos, teníamos que poner el pivote en su lugar. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí ya tenemos una parte del algoritmo armado. ¿Todos siguieron hasta acá? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguno que no? O sea, hasta acá tenés todos a la derecha mayores y todos a la izquierda menores. Sí. Entonces, lo que decía Quicksort era eso, es decir, elegí un elemento, pone todos los menores a la izquierda y todos los mayores a la derecha. ¿Sí? Y después, ¿qué hacíamos? Una vez que Y teníamos determinado ese punto. haces recursiva con izquierda. Entonces le pasás como tamaño la posición pivote -1, ¿no? Entonces, pasamos el vector recursivamente
el vector, digamos, ahora va a tener este tamaño. ¿Sí? Ah, claro, claro. Y Porque, después, claro, si el pivote queda en la posición 1, quiere decir que el tamaño de tu vector es 1, no 2, porque tenés solamente la posición sub 0. ¿Sí? Siempre esas cosas de más menos 1 joden, pero está bien, digamos. Ordenás el lado izquierdo como, decís, bueno, empezá el vector, ordená esta cantidad de elementos. Y la otra mitad sería empezando desde el vector, pero desplazado ¿cuánto? Desde posición pivote eh, más 1. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tenés? Tenés el tamaño que tenías antes menos la posición del pivote menos 1, ¿no? Algo así. ¿Sí? Podemos hacer una cuenta a ver si lo hicimos bien, pero creo que es eso. Y ahí ya está. Y eso es quicksort. Digamos, ya está. Falta la condición de corte. Excelente, sí, no está. Falta la condición de corte. ¿Cuál sería la condición de corte? Que el tamaño sea 1. Sí. Si el tamaño es 1, no podemos hacer nada. ¿Sí? Ya está ordenado. El vector de tamaño 1 siempre está ordenado, así que no hacemos nada. ¿Sí? Supongo que no puede pasar, pero sí puede pasar, es verdad, sí puede pasar. Puede pasar tamaño 0. ¿Sí? Así que mejor ponérmelo igual. No entendí lo de vector más posición pivote más 1. Vos tenés este vector, supongamos que tenés este vector, ¿sí? Acá quedó el pivote. Este es el pivote, pongámoslo así. ¿Sí? Vamos. ¿Está? Para que se note vamos a poner una línea más gruesa. Ahí está. Ahí te quedó el pivote ordenado en esa posición. ¿Sí? ¿Qué posición es esa? Primero, tamaño, ¿cuánto es? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6. Pivote, ¿en qué posición te quedó? Te quedó 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando vos cortes el vector a la mitad, vos te querés quedar con este subvector y con este subvector. ¿Sí? Querés ordenar este del lado izquierdo y este del lado derecho. ¿Sí? Entonces, ¿dónde empieza el vector izquierdo? El vector izquierdo empieza en el inicio del vector, que es acá. ¿Sí? Sería vector, más 0, porque empieza ahí. ¿Y cuántos elementos querés ordenar? Bueno, el tamaño del pivote, que son 2. ¿Sí? Y la mitad derecha empieza acá, no ahí, acá. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Eso es, desde el inicio del vector tengo que avanzar 1, 2, 3 elementos. ¿Sí? Tengo que avanzar la cantidad de elementos donde está el pivote, digamos, que es 2 más 1. Ahí empieza mi vector, digamos, mi nuevo vector derecho. ¿Sí? Tengo que avanzar la posición del pivote más 1. ¿Sí? Y el tamaño habíamos puesto el tamaño que era 6 menos la posición del pivote, que ahí estaría restando el tamaño del primer vector, menos 1. ¿Sí? Y ahí le resto los 3 elementos y me queda. Creo que va bien la cuenta. ¿Sí? Siempre es útil hacer el dibujito. No en joda les decimos hagan los diagramas, digamos, sirven los diagramas. Y si todo va bien y no metimos la pata en algún lugar, creo que está bien. Probemos. Si está todo bien, vamos a formatearlo. ¿Está? Y vamos a correrlo. ¿Sí? Y ahí quedó. Menos 1, 0, 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9, 66. Lo cual está bien, digamos, salió el vector ordenado. Si lo corremos con Valgrind, supongo que es raro. Perfecto. 0 errores. Listo. Y ahí está. Así funciona Quicksort. ¿Sí? ¿Está bien? Por supuesto que ustedes después pueden agarrar esto y decir, en vez de recibir un vector, recibo un vector de int, recibo un vector de void, recibo el comparador, recibo el tamaño de cada elemento, etc.
Me da la impresión de ser más simple que Bubble Sort. Viste que las cosas recursivas son piolas. Mandá de un lado, mandá del otro. Y ya está. ¿Y entonces qué onda? ¿Hacemos un merge o no nada? No creo que nos dé el tiempo para hacer un merge sort. Si quieren lo hacemos otro día, el jueves en clase lo podemos hacer. No es mucho más complicado. Si quieren puedo buscar el código de otro cuatrimestre que debe estar subido. Incluso están los videos subidos. Pero el merge va a ser parecido. Porque, digamos, van a tener merge sort. ¿Sí? ¿Y merge sort qué va a hacer? Va a ser igual que, digamos, en principio va a recibir un vector, va a recibir un tamaño. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer con esto? Vamos a partir el vector a la mitad y vamos a mandar cada mitad a un merge sort distinto. Así que básicamente van a tener merge sort de vector y tamaño dividido 2. ¿Sí? Y acá van a tener merge sort de vector más tamaño dividido 2 más 1. Y de tamaño, debería ser una variable auxiliar porque esto me va a quedar cualquier cosa. Sería tamaño menos tamaño dividido 2 menos 1. Bueno, algo así, pero se dan una idea, ¿sí? Entonces van a hacer merge a la izquierda, merge a la derecha y después merge a la izquierda, merge a la derecha y después el merge de las dos mitades, digamos, ¿sí? Pero bueno. La idea es la misma. Lo que va a variar es que en este hacemos el pivoteo y en este hacemos el apareo de los vectores. Tamaño de 2 más 1. Ponele. Sí. No me arriesgo a hacer esa cuenta ahora sin hacer el diagrama. Pero puede ser. No te digo que no. ¿Sí? Bueno. Creo que... ¿Se puede ver un segundito el código ¿De qué? de Quicksort ahí? El de pivotear. Igual esto está subido. Estoy casi seguro que esto está subido. En algún lado. Clases. Quizás no. Ya. Quizás no. Backtracking, testing, TDA, punteros, diapositivas de sort, algoritmos de grafos. ¿Sort? ¿Qué es sort? Ah, es el apunte. No. Raro que no está. Capaz que lo subí algún día, lo subí a... Sí, seguramente lo subí al Slack y después me olvidé que vaya en el Slack y me dio fiaca subirlo acá. Pero no puedo Pero buscarlo. igual alguna... Ah, no. Si quieren podemos ir a ver vamos al cuatrimestre pasado. Clases... Externo. Sort. Claro, el cuatrimestre pasado hicimos las tres versiones de Quicksort. Lo que hicimos con BubbleSort lo hicimos con Quicksort, digamos, el cuatrimestre pasado, que es hacer el QSort completamente genérico, igual que la función de C. Y MERGESort, que básicamente ven que MERGESort es MERGESort con la mitad izquierda, mitad derecha, y después el MERGE, ¿sí? Que tenemos una forma rara de hacer el MERGE que, digamos, no importa. En fin. Digamos, este es el apareo que ven en Algoritmos 1, ¿no? Digamos, lo que tiene de raro esto es que estamos trabajando sobre el mismo vector dos veces y quizás no queda explícito acá si no ven la explicación del video. Pero básicamente creamos un vector nuevo, C1 más con el tamaño final, y lo que voy a hacer es simplemente eso, recorro el vector 1, recorro el vector 2, eso para antes que vi que preguntaron, ¿sí? ¿Cómo funciona esto en MERGESort? No lo vamos a hacer en código, pero lo podemos hacer en dibujo, no hay problema. Tenemos unos minutitos. Ahí está, dejemos el vector como estaba originalmente. Lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Lo que voy a hacer con MERGESort es dividir esto a la mitad. ¿Cómo divido esto a la mitad? Bueno, esto se va para acá, esto no, todo esto se va para allá y todo esto se va para allá, ¿sí? Divido a la mitad.
¿Y qué voy a hacer con cada mitad? Voy a aplicar el merge sort de nuevo. Supongamos que me queda uno para allá. No voy a duplicarlo más porque me dio fiaca. Y otro para allá. ¿Sí? Y después voy a hacer el merge sort de nuevo de esto. Y lo que voy a hacer es, cuando los vaya uniendo, si esto lo tengo que unir con esto, me va a quedar, lo voy a hacer el apareo. ¿Cómo era el apareo? Bueno, agarro este y voy recorriendo. Digo, ¿cuál es el menor? El menor es este. Bueno, entonces este lo voy a mandar al vector final. Como no me queda más acá, lo mando a este al vector final. Entonces, no es esto lo que les quería mostrar, sino el paso final, que es donde se ve bien cómo es el merge. ¿Sí? Vamos a comernos los pasos intermedios. Vamos a suponer que ya están hechos. Simplemente para aclarar la parte de la mezcla apareo, como se llame. ¿Sí? Tenemos estos dos vectores. ¿Sí? ¿Cómo era para hacer la mezcla entre estos dos vectores? Bueno, en principio voy a necesitar un vector final que sea del tamaño de la suma de los elementos. ¿Sí? Este va a ser mi vector final. Y lo que voy a hacer es voy a guardarme un puntero, o voy a tener un puntero, al inicio de cada uno de estos vectores. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que estos dos vectores están ordenados. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo recorrerlos yendo siempre hacia adelante y siempre voy a encontrar elementos monótonamente crecientes. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar el primero de este con el primero de este y voy a comparar. Y digo, ¿cuál es menor? Bueno, este es menor. Como este es menor, me quedo con este, lo copio al vector final, que me pongo un punterito de escritura, ¿sí? Estoy escribiendo acá. Puse el primer elemento, el próximo lo voy a escribir acá, avancé ese puntero y digo, bueno, como escribí este, avanzo este puntero. ¿Cuál es menor? ¿Este o este? Este es menor, me quedo con el menor, copio el menor, y bueno, ya copié dos elementos, el próximo va a ir acá. Avanzo este. ¿Cuál es menor? ¿Este o este? Este es menor, así que copio este y avanzo este y este. La misma pregunta, ¿cuál es menor? ¿Este o este? Este es menor, copio este y avanzo este y este. ¿Cuál es menor? Este es menor. Copio este acá, avanzo este, ya me salía el vector. O sea que el resto de los elementos que quedan acá van a ser los que voy a tener que copiar en el vector este. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la función de apareo. ¿Sí? Ya está. Función de apareo, mezcla, merge, como le llamen. ¿Sí? Eso es lo que hace el merge sort. Parte de la mitad, ordena y cuando queda un elemento empieza a hacer merge entre esas cosas. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda final para ir cerrando? ¿Alguna consulta que quieran consultar? ¿Alguna inquietud que quieran inquietar? Es el momento. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Ya sabían todo esto, digamos, fue un desperdicio de clase, no sé, tipo, algo. ¿Se entendió? Bueno, está bien, me parece bien. Bueno, listo, entonces, cerremos la clase. Yo tenía curiosidad de lo de Valgrind. ¿Qué cosa? Ah, el error que había con el código ese. El problema es el que les decía yo, digamos, ya que estamos. Figuraba una lock y un free. Sí, porque era un código de ABB que me mandaron. Es lo que les dije cuando implementamos los recorridos de ABB. Que les dije, tengan cuidado con esto y sí, digamos, yo sé que por más que les diga, va a pasar. Es mi obligación decirlo, pero nada más. Cuando ustedes hagan los recorridos... No tengo ningún recorrido. No hicimos recorridos. Estaba seguro que... Ah, mostrar elementos sin orden. Acá está. Supónganse que ustedes acá tienen una función que en vez de mostrarlos, ¿sí?, lo mete en un vector. ¿Sí? Y acá le pasan, además de la función esta, que en realidad la función no le pasan un vector, ¿sí? Pasan un void elementos. O un puntero doble tenían. No, un puntero doble. No me acuerdo que tenían, no importa. Está bien un puntero doble. Y acá tienen un n, ¿sí?, que lo pasan como puntero para ir contando. Y un tamaño, ¿no? Un tamaño. Que es el tamaño de este vector. Cuando este n supera el tamaño, digamos, no pueden insertar más.
Lo que yo les había dicho era que, está bien, ustedes se hacen así, elementos sub n igual a raíz elemento. Esto está bien, pero ¿qué tienen que hacer? Antes de hacer esto, tienen que verificar que el n no se haya pasado de tamaño. ¿Sí? Ahora, un error muy común es que ustedes hacen... Bueno, olvídense de los parámetros que quedarán en rojo ahí. Ustedes hacen lo siguiente. Si ustedes dicen, si n es mayor o igual, creo que es igual, si es igual, ya estamos al horno, ¿sí? Si es mayor o igual que tamaño, claro, si es igual, debería ser. Lo que hacen es, sí, así. Return, ¿sí? No entro directamente, no hago nada. ¿El problema cuál es? El problema es que si n, digamos, es menor, van a venir acá y cuando salen de esta invocación, el n se les pudo haber modificado. ¿Sí? Entonces, antes de hacer esto, tienen que verificar si n no se pasó de tamaño. ¿Sí? Tienen que... Che, pero ya lo hice acá. Lo hiciste acá, pero lo hiciste antes de invocar la función. Entonces, cuando invocaste la función, esta función pudo haber metido algo en el vector y te modificó el n. Entonces, la verificación tendrías que hacerla después, digamos, ¿no? La verificación tenés que hacerla cuando querés usar el n, básicamente. ¿Sí? Listo. Lo dejo ahí. El que sabrá, sabrá, y el que no sabrá, no sabrá. Y ya está. Bien. No sé si les debo algo. Ah, les debo algo. Es verdad. El otro día ya habilitamos las pruebas de Chanutron para ABB. Acuérdense, el jueves tenemos clase de consulta de ABB para que terminen los TPs. Y ahí yo sé que me prometieron explicarme por qué Chanutron odia a ciertas personas y no. Creo que Mateo me dijo. Pero les debo los criterios de corrección de árbol. Tengo que subirlos, sí, los criterios públicos de corrección. Hoy los subo. O mañana a la mañana. Y bueno, si no tienen más dudas, cerremos la clase. Buenas mejoras en el Chanu, obviamente. ¿Me llevas dudas de bebé, por favor? ¿El jueves el aula de la otra vez? Seguramente, sí. El tema es que tomamos el aula de enfrente porque generalmente está vacía. La otra cuando llegamos están dando clase y vemos, che, esta está vacía. ¿Por qué no? Bueno, vamos a esa. Y tiene pantalla blanca para proyectar, digamos, es más copada. Pero tenemos asignada la otra en realidad, así que... Bien. Y los bancos son mejores. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Cualquier consulta, ya saben. Anótensela para traerla el jueves o pregúntenla en Discord, ¿sí? Bueno. No buen fin de Gracias, semana. Lucas. Nos vemos. Nos vemos.